before things finally worked out. Same. Of course, also in my situation, but it's a general fight in life, with. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en la trágica y emotiva historia de un virtuoso del violín cuyo talento cautivó al mundo, David Garrett, conocido por su increíble habilidad y por mezclar la música clásica con el rock moderno. David se convirtió en una estrella muy joven, pero entre bastidores, su trayectoria ha estado llena de luchas y angustias. ¿Cómo pasó este prodigio de la música de la fama internacional a un triste e inesperado giro en su vida? Siga con nosotros para descubrir los altibajos de la carrera de David Garrett y los desgarradores acontecimientos que hicieron que su vida tomara un rumbo más oscuro. Antes de entrar en materia, quiero conocer tu opinión. ¿Conocías las dificultades a las que se enfrentó David Garrett en su vida? ¿O es algo nuevo para ti? Pon un 1 si conocías su historia o un 0 si es la primera vez que oyes hablar de ella. Vamos a ver lo que piensas. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a la vida de David Garrett. Vida temprana. A pesar de que David Garrett solo tenía 4 años, se sintió fascinado por el violín. El joven David fue quien se quedó prendado del instrumento, a pesar de que su padre se lo había comprado a su hermano mayor. En poco tiempo, fue capaz de cogerlo por su cuenta y, al cabo de un año, participó en su primer concurso y obtuvo el primer puesto. Su habilidad ya era evidente a los 7 años. Tras demostrar un extraordinario nivel de compromiso, fue admitido en el afamado Conservatorio de Lübeck, donde trabajó para perfeccionar sus habilidades. Un logro que sentó las bases de una carrera sobresaliente fue el hecho de que debutara en el famoso festival Kissinger Summer cuando solo tenía 9 años. Pocos años después, cuando solo tenía 12, empezó a recibir clases de la renombrada violinista polaca Ada Handel. Viajó por toda Europa para aprender de sus conocimientos. Garrett abandonó el hogar familiar a los 17 años para perseguir sus aspiraciones de forma más autónoma. Asistió al Royal College of Music de Londres durante un breve periodo de tiempo, pero su estancia allí llegó rápidamente a su fin. En una entrevista que tuvo lugar en 2008, se refirió a las noticias de que abandonaba la organización diciendo, "Expulsado no era la frase oficial". Tras la conclusión del primer semestre, se decidió que el RCM y yo seguiríamos nuestros propios caminos, respectivamente. Pude librarme de faltar a varias clases, pero también conseguí colarme en algunas prácticas adicionales, así que eso no ayudó. Garrett se trasladó a Nueva York en 1999 para formarse en la ilustre Juilliard School. Estaba decidido a llevar sus habilidades artísticas al siguiente nivel. Floreció como resultado de la guía e instrucción del ilustre Itzhak Perlman. En 2003, ganó el concurso de composición de Juilliard con una fuga creada a la manera de Johann Sebastian Bach. Su habilidad fue más allá de la interpretación. En 2004, recibió su diploma, estableciendo su posición entre los grandes. Además, viajó a Israel, donde participó en las clases magistrales de Kesset Eilon durante los veranos de 1997, 1998, 1999 y 2002. Su viaje también le transportó a Israel. Su viaje desde que era un curioso niño de 4 años hasta convertirse en un virtuoso de talla mundial se distinguió por la pasión, la tenacidad y una devoción implacable a su profesión. Su viaje comenzó siendo un niño curioso. Carrera profesional. El asombroso talento que David Garrett poseía a una edad temprana le diferenciaba de los demás. A la tierna edad de 11 años, recibió su primer violín Stradivarius, regalo del presidente de Alemania, Richard von Weizsäcker, inmediatamente después de una actuación privada. A los 13 años, su carrera ya estaba en pleno auge. Grabó 2 CD, apareció en televisión en Alemania y los Países Bajos, e incluso actuó en Villa am Merchmitt, la casa del presidente alemán. Ese mismo año, obtuvo permiso para utilizar el ilustre Stradivarius San Lorenzo, considerado uno de los violines más exquisitos que Antonio Stradivari creó durante su época dorada. En vista del meteórico desarrollo de Garrett, Deutsche Grammophon le ofreció un contrato exclusivo cuando solo tenía 13 años, lo que le convirtió en el solista más joven de la historia de la compañía en conseguirlo. Durante la celebración del 50 aniversario de la independencia de la India, ya actuaba con la Filarmónica de Múnich bajo la dirección de Zubin Mehta cuando solo tenía 16 años. A los 18 años ya había tocado con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, bajo la dirección de Rafael Frubeck de Burgos. Recibió grandes elogios de la crítica y fue invitado a actuar en la Expo 2000 de Hannover. A los 21 años, consiguió otro logro importante, fue invitado a actuar en los famosos Prams de la BBC.
A pesar de que Garrett triunfó en la música clásica, su trayectoria fue de todo menos tradicional. Durante su estancia en Juilliard, compaginó la sofisticación de la música con el atractivo de la moda trabajando como modelo. De este modo pudo mantenerse, a pesar de tener que compaginar las exigencias académicas con sus negocios paralelos. Su entusiasmo por tocar el violín permaneció intacto. Los sacrificios que hizo fueron fruto de su dedicación al trabajo. Después de algún tiempo, pudo conseguir su propio violín, una obra maestra de Giovanni Guadagnini de 1772. Pero en 2008 sufrió un terrible accidente. De camino a casa tras un concierto, resbaló mientras llevaba el violín atado a la espalda, lo que le provocó importantes daños. A pesar de que consiguió restaurarlo, casi inmediatamente compró otro Stradivarius, con lo que se aseguró de que su música nunca sería ignorada. El camino que David Garrett recorrió desde niño prodigio hasta convertirse en un fenómeno mundial se caracterizó por su capacidad de brillantez, su tenacidad y su inquebrantable relación con su instrumento. El amor de David Garrett por la música iba más allá del ámbito de las actuaciones clásicas tradicionales. Se esforzaba por crear una conexión entre el público oyente de música clásica y el de música moderna. Dio un gran paso en esa dirección con su álbum Encore, publicado en 2008, que incluía una combinación de piezas clásicas con arreglos contemporáneos para atraer la atención de los oyentes más jóvenes. En sus conciertos se dieron cita estilos musicales tan variados como himnos del rock, bandas sonoras cinematográficas y sonatas clásicas. A través de su banda, formada por un piano, una guitarra y una batería, revolucionó la experiencia interpretativa al dotar a la música clásica de una sensación a la vez contemporánea y enérgica. A medida que crecía su fama, Garrett tuvo oportunidades fuera de la industria musical. En 2007 fue nombrado embajador de la línea Montegrappa tributo a de Antonio Stradivari, una colaboración entre Montblanc y la marca de relojes de lujo, tras asistir a los actos de lanzamiento en Roma, Nueva York, Hong Kong, Berlín y Londres. Se le obsequió con un Stradivarius de la colección Gliarchi di Palazzo Comunale como muestra de agradecimiento por su participación en las actividades de lanzamiento. En 2011, Garrett acaparó la atención de personas de todo el mundo. Su interpretación de Smells Like Teen Spirit de Nirvana durante la Road Ride performance demostró su capacidad para combinar el rock con su habilidad con el violín. Con su participación como jurado en la 9ª edición de los Premios de la Música Independiente, siguió mostrando su apoyo a los músicos emergentes. A pesar de ello, su productividad creativa no disminuyó. Un año después, en mayo de ese mismo año, cantó en la final de la Liga de Campeones de la UEFA junto al tenor alemán Jonas Kaufmann. En 2012 se publicó bajo su nombre su álbum Music, tras el cual, en 2014, se embarcó en una gira Crossover Tour, durante la cual interpretó sobre el escenario una mezcla de géneros clásicos y contemporáneos. El año 2013 vio cómo Garrett asumía el papel principal en la película El violinista del diablo, en la que encarnaba al gran Niccolò Paganini. Este fue el intento de Garrett de ampliar su alcance creativo. En el transcurso del mismo año, publicó Garrett vs. Paganini, un álbum influenciado por la música del virtuoso. Innovation, Furious, Serenity y Melancholia fueron algunas de las obras originales que se incluyeron en su álbum Explosive, publicado en 2015 y que contribuyó a reforzar su estatus como intérprete además de compositor. En 2017 lanzó un single llamado Bittersweet Symphony, que sirvió como adelanto de su álbum Rock Revolution. Este single demostró su capacidad para reimaginar grandes canciones. En el Gran Premio Eiffel de Fórmula 1, que tuvo lugar en octubre de 2020, tuvo el honor de interpretar el himno nacional alemán. Este momento se produjo 3 años después. Pocos días después, publicó Alive, My Soundtrack, que era una recopilación personal de temas que habían influido en su viaje por el mundo de la música. De la sala de conciertos a la gran pantalla, de los clásicos a las reinterpretaciones del rock, David Garrett demostró que la música no tenía fronteras. Estaba viva, se desarrollaba y era ilimitada. Lo hizo demostrando que la música abarcaba todo. Sin embargo, la popularidad conllevaba una enorme tensión y, entre bastidores, David se enfrentaba a dificultades que nadie conocía realmente. Fueron las luchas personales las que empezaron a eclipsar sus logros, que empezaron a aumentar con el meteórico ascenso de su profesión. Si te ha gustado este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. Hay mucho más por venir. Disputas legales y vida privada de David Garrett. David acaba de pasar por 2 años difíciles llenos de noticias desfavorables. En el año 2016,
La ex actriz porno Ashley Judd, que anteriormente había estado comprometida con el violinista estrella alemán, presentó acusaciones de daños físicos contra él. A ello siguió un contencioso judicial que acabó por destruir la imagen del yerno perfecto. Garrett ha guardado silencio sobre este tema durante bastante tiempo, pero finalmente, para sorpresa de todos, ha presentado las acusaciones. David Garrett llegó a un acuerdo privado con su expareja tras un litigio ante el Tribunal Supremo de Nueva York. Ambas partes intervinieron en el procedimiento. Su exnovia, una exactriz de cine para adultos que ahora tiene 28 años, le acusó de malos tratos y coacciones durante su relación. Garrett, sin embargo, negó firmemente estas afirmaciones. En febrero de 2016, declaró: "No soy alguien que tenga un comportamiento agresivo. Simplemente no está en mi naturaleza". Más tarde, en una entrevista con el periódico alemán Die Welt, afirmó que había sido injustamente atacado por su expareja. En el caso, que acaparó gran atención pública, Ashley Judd reclamaba a Garrett una compensación económica de $12 millones. El músico ha rechazado sistemáticamente todas las acusaciones vertidas contra él. Se alega que David Garrett hizo una reserva para un servicio de acompañantes para Ashley Judd el 13 de agosto de 2014. Después de eso, los dos se enamoraron el uno del otro y comenzaron a salir poco después. Sin embargo, a partir de este momento, sus relatos comienzan a diferir. Ashley Judd afirma que su primer desencuentro se produjo durante las fiestas navideñas de 2014, cuando, al parecer, Garrett tenía la intención de hacer un pedido de una esclava, intención que no se llevó a cabo. Se ha informado de que Garrett tuvo un accidente con su exnovia en enero de 2015, por el que tuvo que ser ingresado en el hospital. Además, se informa de que la obligó a beber una bebida que él le había proporcionado. Otro percance tuvo lugar en octubre de 2015, cuando Garrett fue acusado de empujarla contra una mesa durante un altercado, lo que le provocó la rotura de una costilla. En enero de 2016, fue acusado de causarle lesiones durante una pelea y de destruir su teléfono móvil para evitar que llamara a las autoridades. Esta acusación fue posterior a la anterior. Su relación terminó en febrero de 2016. Garrett insiste en que es inocente de todas las acusaciones. Ante el mundo entero, declaró: "No hay violencia en mi vida. Puedes pedir consejo a cualquiera de mis novias anteriores. En pocas palabras, soy el tipo más paciente y racional. Nunca en mi vida he pegado a una mujer. Y tampoco a un chico. Así que no es ambiguo. Todos los acontecimientos que tuvieron lugar entre Garrett y Ashley Judd fueron unilaterales y no incluyeron ninguna forma de violencia o coacción". Como también señaló Garrett, no solo eso, sino que también mencionó que el padre de David Garrett, George Baumgartz, apoyó a su hijo. Aunque David Garrett es una persona digna de confianza y caritativa, con frecuencia desea ser utilizado por otras personas. Lleva actuando en el escenario desde que era joven, pero a pesar de sus años de experiencia, sigue teniendo ansiedad antes de cada actuación. Los errores son algo que todo el mundo comete. Yo estaba incluido. En directo, es mucho más divertido. Me encanta cometer errores. Como resultado, todo vuelve a la vida. En todo momento, estoy deseando que ocurra algo que no había previsto. Se lo explicaron en una entrevista. Dilema y lucha de David Garrett. Es obvio que Garrett está decepcionado por un error concreto, la relación que tuvo con Ashley Judd, que había sido su prometida en un momento dado. La ex acompañante interpuso de repente una demanda contra el músico, alegando que el violinista le había causado lesiones físicas cuando mantenían relaciones sexuales. El importe de la demanda ascendía a 18 millones de euros. En respuesta a esta acusación, el hombre de 37 años presentó una contrademanda por seducción. Se negó a aceptar la acusación. ¿Cuál es la situación actual? La situación es exactamente la que es. Ha declarado que el procedimiento ha concluido y que el asunto ha quedado zanjado. Los informes de los medios de comunicación indican que finalmente se llegó a un acuerdo. En el caso de Garrett, este acontecimiento fue una importante manifestación de decepción humana. Sin embargo, insistió en que el tema no ha caído en el olvido. Fue un periodo difícil, una experiencia realmente decepcionante para muchos. Sus pensamientos se dirigieron al hecho de que hay que ser capaz de comprenderlo. Esto te lleva a reflexionar sobre las personas que decides mantener en tu círculo íntimo. En cuanto a las amistades, fue sin duda un acontecimiento importante que me enseñó a ser más prudente. Garrett no pierde la esperanza de encontrar el amor verdadero y tiene toda la intención de formar una familia en el futuro, a pesar de todo lo que ha pasado. No obstante,
reconoce que hay un pequeño problema. Lo primero es lo primero. Hay que encontrar a la mujer adecuada. Después, ya veremos qué pasa. Garrett reconoce no haber tenido una vida sentimental muy afortunada, a pesar de haber desarrollado una exitosa carrera musical. Durante una charla abierta con Bunte, habla de las dificultades a las que se enfrentó para mantener una relación amorosa al tiempo que perseguía su pasión por la música. Estaba continuamente de gira y tenía poco tiempo para dedicar a su rutina. Reconoce sin tapujos que a menudo me encontraba fuera de lugar. A mí solo me sirvieron, pero pude comprenderlo después de haber estado ausente varios meses. Un ejemplo de ello sería una exnovia que lo cambió por un modelo de Abercrombie & Fitch que tenía una figura que se asemejaba a una estatua griega. David se esforzó por prestar atención a los aspectos brillantes de la vida, a pesar de los retos a los que se enfrentaba. Cuando estaba en Israel, conoció a una mujer que le instó a solicitar plaza en la escuela Joliot de Nueva York. Recuerda que fue ella quien le convenció para que lo hiciera. El hecho de que ella me engañara no impidió que pasáramos un tiempo fantástico juntos, piensa para sí. Garrett, en cambio, considera que la deshonestidad y la deslealtad son criterios excluyentes que no se pueden cumplir. En cuanto alguien diga una falsedad, dirá otra mentira. En cuanto a formar una familia, Garrett opina que no es algo que pueda ocurrir en este momento. Como artista, no tengo tiempo para dedicar a un niño cuando necesita amor y cuidados. 240 días al año estoy de gira. En los vuelos de larga distancia no es posible llevar un bebé. Continúa explicando que, para tener una familia, tendría que dejar de actuar y hacer giras. A la hora de hacer este sacrificio, este hombre de 44 años aún no está preparado. En estos momentos, David Garrett mantiene una relación comprometida que desea mantener en la mayor confidencialidad posible. Al mismo tiempo, divulga algunas informaciones sobre su novia. Para mí es una pareja fantástica. Por otro lado, no es una de esas señoras que desean ser el centro de atención cuando pasean por la alfombra roja. Tiene su propia vida y una profesión de éxito. Y se cuela en algunos de mis conciertos sin que nadie se dé cuenta. Crecimiento personal y relaciones familiares. Además, Garrett subraya que no quiere revelar su nombre porque, de hacerlo, sería objeto de muchas críticas en Internet, algo que le gustaría evitarle. Siento un gran respeto por ella. El modo de vida de David Garrett es ilustrativo de la relación dinámica entre los obstáculos del amor y la realización de la propia vida profesional. El camino que ha recorrido es el del desarrollo creativo, el fortalecimiento de los lazos familiares y el progreso personal. Ha mantenido la modestia y los pies en la tierra a pesar de su enorme popularidad, que le ha llevado a vender más de 4,5 millones de CD y a agotar las entradas para sus espectáculos. En particular, esto se ve en la fuerte relación que mantiene con su madre y el resto de su familia. David tiene fama de ser un tipo amable y bondadoso, y es famoso por su disposición a expresar compasión a los miembros de su familia, teniendo en cuenta que es una persona muy cariñosa. A sus fans les resulta imposible pensar que alguna vez se haya comportado de forma grosera con su exnovia. Esto se debe a que es un tipo muy comprensivo. En una entrevista reciente, su madre expresó su creencia de que su hijo es una persona real, abierta, honesta y, en general, bastante simpática. Además, se refirió a él como su hijo. Lo último que tiene que decir es que es un hijo maravilloso. El hecho de que el propio David destaque la naturaleza única de su relación y lo mucho que disfruta pasando tiempo con ella no es algo que se pase por alto. Está claro que concede un gran valor a sus relaciones familiares, como demuestra el hecho de que su madre le acompañe en sus giras, le preste apoyo entre bastidores y participe activamente en los largos preparativos que se realizan para sus actuaciones. A pesar de que David es famoso, su madre sigue pensando en él como si fuera su hijo. David se toma un momento para reflexionar sobre las razones por las que ella se siente así. Continúa diciendo que no se considera en absoluto una celebridad reconocida. No se consideran estrellas los que tocan el violín en el escenario, sino las personas que salvan vidas. Las estrellas son los médicos capaces de salvar vidas. Además, reconoce que su madre sigue acompañándole a las visitas al médico, lo que es otro ejemplo de la humildad que muestra en su día a día. Ella no solo es responsable de su bienestar, sino que también le ayuda a adaptarse a su ajetreada agenda. David sostiene que los músicos están acostumbrados a tocar en condiciones difíciles y que están dispuestos a sufrir tanto molestias físicas como angustia emocional para hacerlo. A pesar de que en el pasado tuvo una carrera como bailarina de ballet, su madre no toma conciencia de sus propios límites físicos hasta que es interrogada varias veces.
Deja claro que está de acuerdo con él y subraya la profunda conexión que mantienen al afirmar, me cuida muy bien, y nos cuidamos mutuamente. Sus conversaciones están impulsadas por un cuidado genuino, en el que se proporcionan apoyo mutuo en momentos de estrés. Este es el motor de la conversación. Tomarse en serio la salud y la felicidad de la otra persona y demostrar verdadera preocupación por cómo se encuentra son dos de las cosas más importantes. Según ella, David está de acuerdo y, al mismo tiempo, demuestra lo importante que considera la verdadera comunicación. David y su madre comparten los mismos objetivos para el futuro, que son preservar su salud, su felicidad y su visión optimista de la vida. En cuanto sale el tema de los nietos, David se da cuenta de que se trata de un asunto muy privado. Según sus cálculos, su madre ya tiene 3 nietos. Se ríe entre dientes y dice, es suficiente por ahora. Por el momento, sin embargo, David se concentra en sus empeños musicales. Ahora está trabajando en varios proyectos fascinantes, uno de los cuales es su debut como compositor. Su ambición de progresar como artista al tiempo que mantiene una sólida relación con su madre queda demostrada en esta nueva dirección artística que ha elegido. En el pasado, la salud de David Garrett se ha visto gravemente afectada por el persistente estrés que ha sufrido como consecuencia de su trabajo. En una charla con Bild, el artista habló con franqueza de cómo la tensión del éxito había estado a punto de destrozar su salud. Bild asistió a la conversación, pero ahora está mucho mejor, y está decidido a lograr un equilibrio más saludable entre su vida profesional y su salud y felicidad en general. Luchas por la salud y recuperación. La naturaleza frenética de la profesión de David Garrett le exigía importantes sacrificios. Durante una entrevista, el conocido músico mencionó que sus actuaciones solían ser bastante apretadas. Al mismo tiempo que participaba en agotadoras giras y viajaba por todo el mundo, también ensayaba durante horas, a veces incluso en la furgoneta fuera de Schneider Six. Debido a lo extenuante de esta actividad, finalmente se produjo una hernia discal. Mientras el resto de la tripulación dormía, él seguía practicando en los lavabos incluso cuando estaban en el aire. Su estrés crónico se vio agravado por el hecho de tener que asistir a un gran número de actuaciones y viajar a través de muchas zonas horarias. Cuando actuaba en 2015, sufría dificultades cardíacas y episodios de pánico, que amenazaban con interrumpir sus actuaciones. El latido de mi corazón era rápido. Por un momento, me sentí como un manojo de adrenalina. Todo mi cuerpo temblaba, tenía la sensación de que me podía tirar por las paredes. Cuando estaba en esa situación, estaba convencido de que iba a fallecer, declaró. El año 2018 fue el año en el que David Garrett hizo público sus problemas de salud, lo que provocó que sus admiradores se echaran a temblar. Una grave hernia discal aquejaba al paciente de 38 años desde hacía unos meses, y le estaba costando recuperarse de la dolencia. Le resultaba difícil tocar el violín o actuar en público como consecuencia del tratamiento de fisioterapia que estaba recibiendo. Lo pasó mal durante todo este periodo. No recuerdo un solo día de mi vida en el que no haya tocado el violín. Esta declaración la hizo en una entrevista a Bild. Al principio, la experiencia de estar sin mi instrumento fue una pesadilla. Era como si a mi existencia le faltara algo que se consideraría normal. Mientras atravesaba esa época difícil, el virtuoso del violín pudo adquirir lecciones cruciales. Por fin había llegado el momento de relajarme y disfrutar de mi residencia tanto en Nueva York como en Berlín. Garrett mencionó que salía mucho a pasear y hacía muchos amigos. Como tenía antecedentes de agitarse con facilidad, también llegó a la conclusión de que necesitaba reducir la cantidad de trabajo que tenía que hacer. Como resultado, se prohibió por completo jugar. La idea de no poder volver a tocar el violín me daba miedo. Los médicos me prohibieron terminantemente tocar el instrumento. Era una pesadilla ya que no tenía mi violín. A pesar de que podría haberse beneficiado de una operación, decidió no someterse a esta intervención. Según su explicación, habría sido demasiado peligroso hacer una incisión cerca de los nervios con un cuchillo. Como alternativa, se le sometió a tratamiento fisioterapéutico diario. Hoy se encuentra de nuevo en una posición mejor, lo que posiblemente esté relacionado con el hecho de que puede volver a tocar el violín, y lo hace con mucha alegría. A lo largo de su carrera, David Garrett se ha consolidado como un dotado virtuoso del violín que integra con diligencia aspectos de la música crossover con el estilo de la música clásica. Un viaje por la música. Además de su trabajo como músico, Garrett también se ha establecido en las industrias de la moda y el cine a lo largo de los años. Además, se le vio en la película Der Teufelsheger, donde también trabajó como productor principal.
y también estableció su propia marca de camisetas. A lo largo de su carrera, llegó a tocar varios de los instrumentos de violín más importantes, como un Stradivari y un Guarneri del Gesù. Como resultado de su sobresaliente destreza, recibió en numerosas ocasiones distinciones como el Premio Cultural Europeo Taurus y el Premio de Música ECO, entre otros galardones, por ser el artista que más copias vendía a lo largo del año. Fue entre los años 2008 y 2010 cuando estableció un récord Guinness por ser el violinista más rápido, demostrando sus asombrosas habilidades. El viaje que ha emprendido David Garrett no es solo un reflejo de su extraordinaria habilidad, sino también de su dedicación a mejorar continuamente como artista y a mezclar una gran variedad de estilos musicales. Le agradecemos que se haya tomado la molestia de ver nuestra película sobre David Garrett y las recientes revelaciones que ha hecho. Impacto y legado. La influencia de David Garrett va mucho más allá del ámbito de la música clásica. Ha transformado la visión del violín demostrando que es capaz de alcanzar el mismo nivel de dinámica y emoción que cualquier guitarra de rock. Ha abierto la brecha entre los oyentes tradicionales y las nuevas generaciones combinando la maestría clásica con los géneros modernos. Como resultado, la música clásica se ha vuelto más accesible y emocionante. La capacidad de Garrett para reelaborar composiciones clásicas con sensibilidades contemporáneas ha cautivado a gente de todo el mundo. Los álbumes que ha publicado, como Encore, Explosive y Rock Revolution, son ejemplos de su peculiar combinación de elementos musicales rock, pop y clásicos. Sus interpretaciones de canciones como Smells Like Teen Spirit y Vivaldi vs. Vértigo despertaron a los oyentes. Vivaldi vs. Vértigo despertaron en los oyentes la profundidad y la fuerza de la música clásica, que quizá no habían explorado antes. Su reputación como virtuoso del violín se cimentó con sus actuaciones en algunos de los escenarios más renombrados del mundo, como los Brahms de la BBC y los actos organizados por la Asociación de Fútbol de la Unión Europea. Ha demostrado que el violín no se limita a un único universo musical a través de sus esfuerzos artísticos, que incluyen actuaciones con orquestas famosas y colaboraciones con leyendas de diversos géneros musicales. Muchos músicos jóvenes que están empezando se han sentido motivados por la capacidad de Garrett para conectar con los oyentes más jóvenes, gracias a su atractivo de estrella del rock y a su gran habilidad. El violín ha vuelto a convertirse en un instrumento cool. Garrett anima a los jóvenes violinistas a desarrollar su creatividad y superar sus límites musicales a través de clases magistrales, actuaciones y tutorías. El retrato de Niccolò Paganini en la película El violinista del diablo no solo atrajo la atención sobre sus habilidades musicales, sino que también hizo accesible a un público más amplio la vida de uno de los violinistas más consumados de la historia del mundo. La película consolidó su reputación como músico e intérprete capaz de dar vida a los relatos históricos. David Garrett ha dejado un legado caracterizado por la innovación artística, el entusiasmo y la superación de los límites, a través de sus grabaciones, conciertos y la inspiración que ofrece a los artistas que ven el violín no solo como un instrumento, sino como una fuerza de expresión sin límites. Su influencia seguirá dejándose sentir durante mucho tiempo. Garrett se ha asegurado de que el violín tenga siempre un lugar en el mundo moderno, un lugar vivo, fuerte y sin edad. Se ha asegurado de que el violín se utilice en salas de conciertos, estadios, para componer música clásica e interpretar canciones de rock. La historia de David Garrett es una historia de inmenso talento, pero también de profundo dolor y lucha. Su viaje nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, todo el mundo tiene sus propias batallas personales. ¿Qué opinas de la historia de David Garrett? ¿Conocías las luchas a las que se enfrentó? ¿O esto te ha abierto los ojos a una faceta de su vida que no conocías? Dígame lo que piensa en los comentarios. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle un pulgar hacia arriba, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Además, no dejes de hacer clic en el video que aparece justo aquí para ver más inmersiones profundas en la vida de músicos famosos. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.